En el episodio anterior de nuestra serie Roma, fuimos testigos de cómo César consolidó su poder como cónsul, preparando el escenario para una de las campañas más icónicas de la historia. Ahora nos adentraremos en su desafío más audaz: la conquista de las Galias, un vasto y peligroso territorio donde tribus decididas a defender su independencia pondrán a prueba su genio militar. Frente a la resistencia feroz liderada por Vercingétorix y una Roma cada vez más inquieta por su poder, César demostrará por qué su nombre quedaría grabado en la historia. Quédate con nosotros para descubrir cómo sus batallas lo consagraron como uno de los líderes más influyentes de todos los tiempos y redefinieron la cultura europea como clásica en lugar de celta, transformando el destino de la civilización occidental para siempre. En el siglo I a.C., el Imperio Romano parecía imbatible. Desde las doradas arenas de África hasta las costas del Atlántico, sus águilas imperiales dominaban vastos territorios. En el corazón del imperio, las provincias bajo el mando de Julio César disfrutaban de una paz precaria, pero esa calma era solo superficial. Al otro lado de las fronteras, más allá de los ríos y las colinas que delimitaban el dominio romano, acechaba un recuerdo amargo. Una amenaza que nunca se había disipado del todo en la memoria colectiva de Roma: los galos. Para los romanos, la Galia no era solo un territorio vasto y salvaje, sino también una fuente de antiguos temores. 300 años antes, los galos habían irrumpido en las puertas de Roma misma. En el año 390 a.C., los galos saquearon Roma, dejando una cicatriz imborrable en el orgullo del imperio. Aunque habían pasado siglos desde aquel fatídico día, el eco de esa humillación seguía resonando en la memoria colectiva de los romanos. Cada vez que los romanos miraban hacia el norte, no solo veían las tierras de los celtas, belgas y tribus germánicas, veían la sombra de aquel oscuro día en que los galos habían arrodillado a Roma. Ahora, con César al mando, esas antiguas tribus bárbaras volvieron a captar la atención de Roma. Aunque las provincias de César eran pacíficas, limitaban con la Galia. Y más allá de esas fronteras indómitas, vivían docenas de tribus. Desde los parisios, en lo que hoy es París, hasta los arvernos, de donde surgiría el gran líder de los galos años después. César nunca tuvo que enfrentarse a todas las tribus galas en bloque. Eran más de 40 pueblos independientes que tenían a diversas facciones de nobles, compitiendo ferozmente entre sí por el poder y el prestigio. César aprovechó su experiencia para explotar hábilmente estas divisiones. Individualmente eran guerreros feroces y hábiles, pero carecían del grado de cohesión interna y la disciplina que tenían las unidades romanas. Está bastante claro que todo lo que César quería era una guerra, y no esperaría mucho tiempo para conseguirla. En la primavera del 58 a.C., la tribu de los helvecios, que anteriormente había ocupado una región más o menos equivalente a la actual Suiza, estaba emigrando desde los Alpes hacia tierras romanas, escapando de la invasión de tribus germánicas. La ruta más fácil los llevaría a través del Valle del Ródano y, por lo tanto, a través de la provincia narbonense romana. Cuando llegaron a los límites con esta provincia romana, se encontraron con que César ya había desmantelado el puente de Ginebra para detener su avance. Enviaron a negociar a los hombres más ilustres de su estado, prometiendo un paso pacífico por la provincia. César negó bruscamente estas solicitudes.
Forzados a seguir con su migración, los helvecios se desviaron hacia el territorio de los séquanos, cruzando el río Saona, cerca de la ciudad de Cabillonum. César vio aquí su oportunidad, atacando a una parte de ellos durante el cruce. Tras este enfrentamiento, siguieron hacia el territorio de los eduos y finalmente César los derrotó en la batalla de Bibracte, matando a miles. César tuvo su pretexto para la guerra. Avanzó contra ellos con 6 legiones y los aplastó. Mató a decenas, quizás cientos de miles de helvecios. Los helvecios fueron la primera tribu gala en enfrentarse al gran comandante romano. César luego centró su atención en los suevos germánicos. Atacó el norte en el 58 a.C., con la excusa de que los suevos habían atacado a los eduos, una tribu aliada de Roma. Las sorprendentes victorias de César en el 58 habían perturbado a las tribus galas. Muchos predijeron correctamente que César buscaría conquistar toda la Galia. Para el año 57 a.C., el Imperio Romano, bajo el liderazgo de Julio César, había comenzado a consolidar su influencia en la Galia transalpina, aunque muchas tribus del norte, centro y oeste aún estaban fuera de su control. La región, dividida por alianzas tribales en conflicto, ofrecía a César la oportunidad de expandir su dominio. Luego César comenzó a percibir que las tribus belgas se habían convertido en una gran amenaza, por lo que decidió avanzar al noreste para enfrentarlas. Con 8 legiones, se alió con los Remi para obtener información estratégica y estableció un campamento defensivo en el río Aisne, donde repelió un ataque inicial. Los suesiones y otras tribus, como los atrebates y los belovaci, cayeron rápidamente. Tribus como los Treveri, Morini, Parisii y Eburones evitaron enfrentamientos directos. En el río Sabis, los nervios lanzaron una emboscada que César logró resistir, consolidando así el dominio romano en el norte y enviando un claro mensaje a toda la Galia. En la primavera del 56, César centró su atención en las tribus de la costa atlántica, principalmente en la de los vénetos, que habitaban en la región de Armórica, en la costa oeste de la actual Francia, en la península de Bretaña. Los Veneti fueron los líderes de la resistencia marítima en la campaña del 56 a.C. Aprovechando su flota robusta y conocimiento costero, ofrecieron una fuerte resistencia. César, sin experiencia naval, reunió una flota romana y utilizó ganchos para cortar las jarcias de los barcos enemigos, inmovilizándolos y ganando la batalla. Tras la victoria, César castigó duramente a los Veneti, ejecutando a sus líderes y vendiendo a la población como esclavos, consolidando así el control romano sobre la costa atlántica. La victoria decisiva de César contra los Veneti, tribu que lideraba la resistencia en la costa atlántica, facilitó la caída, bajo dominio romano, de las otras tribus de la región occidental de la Galia, como los osismos, redones, namnetes, uneli y lexovi. En rápida sucesión, los turones, pictones y santones se rindieron sin ofrecer una resistencia significativa. En paralelo a la ofensiva principal contra los Veneti, César envió a uno de sus lugartenientes, Publio Craso, a la región de Aquitania, en el suroeste de la Galia, para asegurar el control de esa área. Esta campaña y la de Bretaña contra los Veneti ocurrieron simultáneamente, ya que César buscaba someter tanto la región occidental como la suroeste de la Galia en un esfuerzo coordinado para evitar que las tribus galas se unieran en una gran coalición. La ofensiva de Craso en Aquitania incluyó la derrota de varias tribus importantes, como los Vivesti, Sotíates, Tarbeli y los Auschi, además de otras tribus del sureste.
Tras la consolidación del control romano en la región atlántica durante los últimos meses del verano del 56, César llevó a cabo una campaña adicional en el noroeste de la Galia. Dirigió su atención a los Morini. Esta tribu, ubicada en el noroeste de la Galia, había evitado enfrentamientos directos, refugiándose en sus densos bosques y pantanos. César movilizó sus legiones, utilizando tácticas de asedio y persiguiendo a los Morini hasta sus escondites. Sin apoyo de sus aliados derrotados, los Morini fueron obligados a rendirse, consolidando así el control romano sobre la región antes de la llegada del otoño. A medida que invadía y conquistaba una región, esto lo ponía inevitablemente en contacto con áreas y tribus adyacentes, a las que posteriormente atacaría con la justificación de que representaban una amenaza futura potencial para el área que acababa de pacificar. Esta estrategia creó un efecto dominó perpetuo que permitió a César seguir avanzando con acciones de imperialismo flagrante. Al final del 56, Roma, bajo el liderazgo del triunvirato de César, Pompeyo y Craso, consolidaba su dominio en la Galia, incluyendo la Galia Transalpina, Cisalpina, Bélgica, la Galia Occidental y Aquitania, extendiéndose hasta el Atlántico y el Canal de la Mancha. Además, Roma mantenía control en la península ibérica, el Mediterráneo occidental y central y las provincias del Mediterráneo oriental, con Pompeyo consolidando la influencia romana. Asia Menor, Siria y Cilicia estaban bajo administración romana, y la seguridad en las rutas comerciales estaba garantizada. Roma se afirmaba como una potencia dominante en la cuenca mediterránea, consolidando su control en Oriente y Occidente. Y César no se detendría allí. Los años siguientes lo llevarían a grandes gestas, con nuevas conquistas en la Galia y demostraciones de poder que aumentarían su prestigio en Roma. Cruzaría el Rin, desafiando las desconocidas tierras germanas, y se adentraría en la enigmática Britania, dejando claro que para él no existían fronteras imposibles. En el transcurso de casi una década de campaña en la Galia, las acciones de César resultaron en la muerte de al menos 1 millón de galos y la esclavitud de otro 1 millón. César estaba decidido a triunfar, a ganarse una procesión por las calles de Roma. Fue en la Galia donde César puso los cimientos sobre los cuales todos sus éxitos posteriores, de alguna manera, serían construidos. Se las arreglaría para conseguir a un fiel ejército. Esos soldados sintieron que César era parte de ellos. El triunfo en las distintas batallas hizo que estos ejércitos se sintieran parte de algo más grande. Pero, aunque César sabía que su avance en la Galia atraería atención y desconfianza en Roma, empezaba a gestarse allí una oposición cuya intensidad superaría sus expectativas. Incluso los romanos pensaban que el comportamiento de César era cuestionable. El Senado, de hecho, propuso un proyecto de ley que estipulaba que César debería ser entregado a los galos, como una especie de criminal de guerra por sus ataques injustificados. Sin embargo, César tuvo cuidado de tener siempre 1 o 2 tribunos en Roma bajo su control, que podían vetar cualquier legislación que lo perjudicara. Aunque estuviera físicamente ausente de Roma, César se aseguró de que a la gente de la ciudad se le recordaran continuamente sus hazañas de gloria militar. Allanó el camino para su regreso a la política de Roma al enviar relatos elogiosos de su genio militar. Año 55 a.C. El río Rin. Se encontraba al borde de lo conocido. Durante siglos fue el amortiguador que protegía a las tribus germánicas de la expansión romana.
Ningún ejército anterior pudo cruzarlo con la fuerza necesaria para la conquista. Para el 55, César ya había establecido dominio sobre la mayoría de la Galia, pero aún enfrentaba la amenaza constante de tribus germanas que cruzaban el Rin y atacaban provincias romanas recién conquistadas en la Galia. César necesitaba demostrar la capacidad de Roma para proyectar su poder más allá de sus fronteras. Quería enviar un mensaje claro a las tribus germánicas de que Roma podía llegar a sus territorios si se consideraba necesario. Además, buscaba consolidar su prestigio político y militar en Roma. Las victorias en campañas extranjeras aumentaban su fama y le proporcionaban los recursos y el apoyo popular necesarios para fortalecer su influencia política. En el verano de ese año, César condujo a sus fuerzas a las orillas del Rin, cerca de lo que hoy es la ciudad de Coblenza en Alemania, un punto estratégico donde planeaba construir un puente. Y dispuesto a llevar a cabo una expedición punitiva contra los germanos, ordenó a sus hombres que construyeran un puente de madera impresionante, una de las hazañas de ingeniería más intimidantes de Roma. Los legionarios trabajaron sin descanso, conscientes de que el éxito de la misión dependía de la solidez de esa estructura. Fue una hazaña de ingeniería completamente nueva, dado su alcance. César y sus ingenieros tuvieron que idear un plan para construir un puente que no fuera solo inmensamente fuerte, sino también inmensamente estable y suficientemente grande como para hacer marchar una legión a través de él. El peso de 40.000 soldados. Un puente del tamaño de 4 campos de fútbol de largo. El río era ancho y su corriente poderosa, pero esto no detuvo al líder romano. Los ingenieros romanos, famosos por su ingenio, desarrollaron un sistema de pilotes de madera robustos que serían clavados profundamente en el lecho del río. Los legionarios trabajaron sin descanso, cortando troncos de los bosques cercanos. La construcción avanzó rápidamente, gracias a la disciplina y experiencia de las legiones. En tan solo 10 días, el puente estuvo terminado. Y César guió a sus legiones por la estructura, marcando un hito sin precedentes en la historia militar romana. Las tropas marcharon triunfalmente hacia el territorio de Germania, demostrando que ninguna barrera natural era insuperable para Roma. Los germanos, sorprendidos por la rapidez y audacia del avance romano, se retiraron sin presentar batalla. La incursión, aunque breve y con un impacto estratégico limitado, le permitió a César consolidar su reputación y jactarse de ser el primer general romano en llevar tropas al territorio germánico. El puente, símbolo de la capacidad de Roma para superar cualquier obstáculo, fue desmantelado casi de inmediato, dejando claro que el cruce había sido un mensaje de poder y determinación. Tras demostrar su poderío al cruzar el Rin, César se encontraba en la cúspide de su éxito en la Galia, pero su ambición no se detenía ahí. Sabía que podía ir más allá, extendiendo los límites de Roma hacia territorios desconocidos. En su mente, la siguiente frontera estaba al norte, más allá del mar, la isla de Britania. Apenas conocida y vista como un territorio lejano y peligroso, Britania representaba el desafío definitivo. César, siempre buscando expandir sus logros, vio una oportunidad única para asegurar su lugar en la historia y reforzar su posición frente a sus rivales en Roma. En el año 55 a.C., tomó la decisión que impactaría a Roma y cambiaría el curso de la historia: invadir Britania. La primera expedición, en el 55 a.C., fue un movimiento cauteloso. César reunió una fuerza relativamente pequeña y con sus hombres cruzó el Canal de la Mancha, una hazaña
que ya en sí misma era considerable para el Imperio Romano. El cruce del Canal de la Mancha fue una hazaña en sí misma, pero al llegar a las costas de Britania, César y sus tropas se enfrentaron a un nuevo desafío. Las playas eran estrechas y empinadas, rodeadas de colinas, desde donde los britanos podían observar cada movimiento romano. A pesar de las dificultades, los romanos lograron establecer un punto inicial en la playa. Sin embargo, su llegada no pasó desapercibida. Apenas habían comenzado a reorganizarse cuando sufrieron un ataque sorpresa. Los britanos, unidos y decididos, atacaron con un conocimiento del terreno que hacía difícil para los romanos ganar terreno. La invasión fue breve. Un primer tanteo para evaluar la fuerza de los britanos y entender mejor su organización. Al ver que la resistencia sería más difícil de lo anticipado, César decidió retirarse, pero con planes de regresar. Al año siguiente, en el 54 a.C., César volvió a intentarlo. Esta vez, con una estrategia más ambiciosa. Reunió una fuerza militar mayor, incluyendo varios miles de hombres y equipos adicionales para enfrentar la resistencia en una escala más amplia. Cuando las legiones cruzaron nuevamente el canal, el objetivo estaba claro: establecer una presencia romana en Britania, enviar un mensaje contundente a los pueblos celtas y expandir la influencia de Roma. Esta segunda expedición fue más organizada, con batallas más decisivas, y aunque las condiciones del terreno y la resistencia local fueron obstáculos significativos, los romanos lograron avanzar y establecer una serie de enfrentamientos clave. César y sus tropas pasaron más de un año en Britania, enfrentándose a líderes tribales que se resistían a perder el control de su tierra. Los britanos, aunque divididos, dieron una dura batalla en cada avance romano. Pero tras varios meses de intensos enfrentamientos, algunos de los reyes locales, viendo la magnitud del poder romano, decidieron negociar en lugar de continuar una guerra sin garantías. César, siempre pragmático, aceptó sus ofrecimientos de paz y firmó un tratado que le dio a Roma una posición simbólica en la isla. Aunque el control romano en Britania no fue absoluto ni estable, el hecho de haber sido el primer general en invadir y someter parte de la isla consolidó la fama de César como líder y estratega. Este logro, aunque parcial, aumentó su prestigio en Roma y al mismo tiempo provocó una mayor preocupación entre sus rivales en el Senado. César había demostrado que su ambición no conocía límites, y la invasión de Britania fue otro paso en su camino hacia el poder absoluto en Roma. El pueblo de Roma consideraba a este general como el mejor de la historia. Un general que había vencido a los galos, luego a los germánicos y, por último, a los extraños británicos, ensombreciendo a Pompeyo Magno. Esto finalmente se volvería en contra de César. Sin embargo, para el final de la década, César se había vuelto bastante próspero. Había reinvertido continuamente el botín que ganaba para reclutar cada vez más tropas, hasta llegar a formar un enorme ejército privado que contaba con no menos de 10 legiones. Siempre el interés principal de César fue político más que militar. Vivió tratando de construir una reputación a través de las armas, que le permitiera dominar la escena política romana. En septiembre del 54,
el destino volvería a darle un duro golpe a César. Mientras estaba en Britania, un mensajero llegó hasta César con una carta sellada proveniente de Roma, marcada con la urgencia de un asunto personal. Su contenido traía una noticia que tendría un profundo impacto en su vida y en su futuro. Julia, su única hija biológica, fallecía al dar a luz a su primer hijo, que le sobrevivió solo unos días. Julia había sido la cuarta esposa de Pompeyo. Un matrimonio que, aunque arreglado políticamente, había sido feliz. La muerte de Julia debilitó la alianza entre Pompeyo y César. En el año 53, Marco Licinio Craso, el otro miembro del triunvirato, en su afán por igualar el prestigio militar de César y Pompeyo y adquirir mayor poder e influencia, decidió invadir Partia sin permiso del Senado. Un terrible error, que supuso un importante freno para la expansión del Imperio Romano en Oriente. Uno de los mayores desastres militares de la historia de Roma que daría origen a la frase contemporánea «Craso error». Esta demencial incursión de Craso contra los partos terminó en desastre y le costó su vida durante la batalla de Carras. Craso ya controlaba Siria, una provincia clave en la frontera oriental de Roma. Pero esto no era suficiente. La conquista de Partia le ofrecía la oportunidad perfecta para igualar e incluso superar la reputación de César y Pompeyo. Partia no solo era un poderoso imperio rival, sino también una de las civilizaciones más ricas de la antigüedad, con rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. La captura de estas tierras y su fabulosa riqueza prometían cimentar un lugar para Craso en la historia como uno de los grandes conquistadores romanos. Pero Craso subestimó la resistencia parta. Tras la derrota, los partos hicieron prisioneros a un grupo de legionarios. La Legión Perdida de Craso, o simplemente la Legión Perdida, es el nombre con el que se conoció a esta legión romana compuesta por parte de los cerca de 10.000 legionarios hechos prisioneros tras la batalla de Carras. Esta Legión Perdida, de acuerdo con el relato de los historiadores romanos, reaparecería supuestamente en las crónicas chinas, en el año 36 a.C. El triunvirato, la alianza política que César había alcanzado con Craso y Pompeyo, que le había servido para mantener tranquilamente su mando sobre la Galia, comenzó a desintegrarse tras la muerte de su hija Julia, esposa de Pompeyo, debilitando el vínculo personal que aún unía a ambos. Posteriormente, la muerte de Craso terminó por disolver definitivamente la alianza. A su vez, los logros de César en la Galia ponían en peligro la fama y la influencia de Pompeyo en Roma. En el año 52 a.C., las legiones romanas, lideradas por César, habían expandido las fronteras de Roma más allá de lo que muchos consideraban posible. Roma controlaba ya gran parte de la vasta y diversa Galia. Sin embargo, no todo estaba bajo el yugo romano. En el corazón de la Galia, las tribus celtas del centro seguían resistiendo. Estas tierras, marcadas por densos bosques y ásperas colinas, se habían convertido en el último bastión de los galos que se negaban a someterse a Roma. Para César, someter a estas tribus era un desafío que, si no se superaba, podría amenazar todo lo que había logrado hasta ahora. El enfrentamiento entre Roma y las indómitas tribus del centro estaba a punto de alcanzar su clímax, un choque que definiría el destino de la Galia y consolidaría la leyenda de Julio César. Mientras César
dirigía sus campañas en las costas de Britania, nuevos nubarrones se cernían sobre el centro de la Galia. En las tierras del corazón galo, los líderes tribales, hartos de la ocupación romana, comenzaron a forjar una alianza jamás vista. Guerreros de diversas tribus se unieron con un propósito claro: expulsar a los invasores y recuperar su libertad. Al frente de esta rebelión estaba Vercingetorix, el carismático líder de los arvernos. Bajo su mando, las tribus del corazón de la Galia encontraron un líder capaz de encender la llama de la resistencia. Era un llamado a la guerra abierta. Una guerra que pondría a prueba el dominio de César y el temple de los galos. Vercingetorix fue uno de los primeros líderes que lograron acaudillar a una parte importante de la nación gala, mostrando verdadero talento militar al enfrentarse al más grande de los estrategas de su tiempo, Julio César. Sus apasionados discursos movilizaron contra los romanos a una Galia que les odiaba. Vercingetorix trató de aprovecharse de la difícil situación que experimentaba la República Romana tras la derrota de Craso y la aniquilación de sus legiones por los partos, así como del descontento experimentado por una Galia cansada de una interminable guerra. Temiendo tener que enfrentarse a una insurrección generalizada, César interrumpió su estancia en la Galia Cisalpina y a finales de enero del 52 se desplazó a Narbona, a fin de restablecer la confianza. El líder arverno aplicó con éxito su estrategia. Evitó la confrontación directa con los romanos, extenuando a las legiones y destruyendo su capacidad de abastecerse mediante el ejercicio de una táctica de tierra quemada. Vercingetorix sabía que la estrategia de César dependía de conservar abiertas las rutas de suministro romanas, por lo que ordenó a sus hombres que por todos los medios evitaran que los romanos obtuvieran forraje y provisiones. A lo largo de la línea de marcha enemiga, quemaron todos los pueblos y granjas en el radio dentro del que los romanos podían obtener sus forrajes. En el año 52 a.C., Julio César enfrenta un desafío que pone en riesgo toda su campaña en la Galia: la batalla de Gergovia. La ciudad, situada en lo alto de una colina fortificada, es el bastión de Vercingetorix. Tomar esta posición elevada sería clave para César, pero el terreno es brutal y los galos están listos para resistir. César, decidido a vencer, lanza una arriesgada estrategia, una distracción de frente, mientras una fuerza secundaria escala por el flanco. Pero desde las alturas, los galos desatan una lluvia de proyectiles que detiene el avance romano. Vercingetorix aprovecha y lanza un contraataque demoledor. El resultado es claro. César, por primera vez, se ve obligado a ordenar la retirada, dejando a Gergovia en manos galas. Para Vercingetorix y la resistencia gala, esta victoria es un símbolo de esperanza. Para César, es una humillante derrota que deja claro que la Galia no caerá sin luchar. Luego de años de campaña, César perdería su primera batalla contra los galos. Sus aliados, tanto en Roma como en la Galia, ahora desconfiaban de la situación y lo abandonarían si él no podía probar que todavía tenía el control. En septiembre del 52, Pompeyo era elegido cónsul único de Roma. A pesar de la derrota en Gergovia, César reorganizó sus tropas y comenzó a avanzar nuevamente hacia el norte, persiguiendo a Vercingetorix y su ejército, que intentaban reagruparse y continuar la lucha.
Los romanos siguieron acosando a los galos en su marcha, lo que fue erosionando las capacidades de los galos. Los galos envalentonados por Vercingétorix se fueron concentrando alrededor de la actual París. En ese entonces, esta ciudad se llamaba Lutecia y era la capital de los parisios. Tenía una importancia estratégica por su ubicación cerca del río Sena, lo que ofrecía ventajas para el transporte y la defensa. Durante este tiempo, Vercingétorix reunía un ejército de 80.000 hombres para resistir el avance romano. Mientras tanto, César y su ejército estaban estacionados principalmente en la región de Agedincum, actual Sens, al sur de París, organizando sus fuerzas y planificando sus movimientos estratégicos. Desde allí, podía mantener el control sobre sus líneas de suministro y vigilar los movimientos de las fuerzas galas. Sin embargo, el movimiento de Vercingétorix hacia Lutecia representaba una amenaza potencial para cortar las rutas estratégicas hacia el norte y oeste de la Galia, donde Roma necesitaba asegurar su influencia. César no tardó en movilizarse. Utilizó una combinación de maniobras rápidas y tácticas de distracción para evitar que los galos consolidaran su ventaja. Durante esta etapa de la campaña, el ejército de César estaba en constante movimiento. Vercingétorix, finalmente, cuando se dio cuenta de que sus tácticas de guerrilla y tierra quemada no eran suficientes para derrotar a los romanos de manera decisiva, decidió retirarse a la fortaleza de Alesia, una ciudad situada en una colina estratégica. Alesia ofrecía una posición defensiva mucho más favorable para resistir un asedio prolongado. Vercingétorix confiaba en que, desde esta posición elevada y bien fortificada, podría resistir el avance romano mientras enviaba emisarios a otras tribus galas para que acudieran en su ayuda. César lo siguió hasta allí. Vercingétorix estaba en una posición fuerte, al mando de una fuerza de unos 80.000 hombres. Superaba en número a César y estaba rodeado de aliados que podrían enviar rápidamente refuerzos. Esperaría en el terreno elevado hasta que llegasen sus aliados, para que pudieran interrumpir las líneas de suministro romanas o atacarlas desde la retaguardia. Vercingétorix no sabía que lo que parecía su jugada maestra pronto se convertiría en una trampa mortal para los galos. Con Vercingétorix y su ejército refugiados en la fortaleza de Alesia, César sabía que un asalto directo era demasiado arriesgado. Entonces, el comandante romano ideó una solución brillante y despiadada. En lugar de atacar, decidió rodear y asediar la ciudad. César, astuto como siempre, respondió con una estrategia que nadie vio venir. En un movimiento que dejó a sus enemigos sin opciones, ordenó la construcción de una doble muralla alrededor de Alesia. No era una simple fortificación, una barrera impenetrable, diseñada no solo para contener a los galos, sino para aislarlos completamente del exterior. Mientras los hombres de Vercingétorix observaban con desesperación cómo las murallas se levantaban cada día, comprendieron con horror que estaban atrapados. No solo quedarían encerrados sin escapatoria, sino que cualquier esperanza de refuerzos también sería frustrada. César había tejido una trampa mortal de la que no habría salida. Los romanos comenzaron a construir la muralla de 16 kilómetros que rodeaba toda la ciudad, con empalizadas, trincheras y torres, con la esperanza de cortar cualquier escape.
Luego, César envió grandes grupos para recolectar suficiente comida para mantener a sus tropas durante los próximos 30 días. Al hacer esto, César le había quitado sus ventajas a Vercingétorix. Con los romanos así defendidos y abastecidos, eran los galos los que ahora se enfrentaban a un enemigo bien atrincherado. El tiempo de Vercingétorix se estaba acabando. Con un ejército de 80.000 hombres dentro de la ciudad, además de la población civil, y sin ninguna forma de ser reabastecido, era solo cuestión de tiempo antes de que comenzara la hambruna. Ese fue el golpe maestro de César. Ante esta situación desesperada, Vercingétorix tomó la difícil decisión de expulsar a todos los que no iban a luchar, a los ancianos, los enfermos, las mujeres y los niños. En un consejo urgente, reunió a sus generales más cercanos, comunicándoles su decisión, argumentando que sólo así podrían conservar los recursos para los combatientes y mantener la resistencia. Los líderes, conscientes del sacrificio, respaldaron esta medida, marcando un momento desgarrador en la lucha contra Roma. Vercingétorix esperaba que César dejara a estas personas atravesar las defensas romanas para ponerse a salvo. Pero César se negó a dejarlos pasar. Y los civiles quedaron atrapados entre las murallas de Alesia y los romanos, implorando a ambos lados por comida y agua. Pero ninguno de los dos cedió. Durante los días siguientes, muchos murieron de hambre y sed, y el espacio entre los ejércitos se llenó de moribundos y muertos. Los aliados galos, finalmente, llegaron para tratar de socorrer el sitio, con cerca de 100.000 hombres. Los romanos ahora eran muy superados en número, al menos 2-1. Marco Antonio, en su primera batalla, estaba al mando de la sección de la muralla que tuvo que repeler este nuevo ataque galo. Demostró ser un teniente sereno y hábil. Durante una semana, César combatió con sus hombres a los enemigos que atacaron desde todos los frentes posibles. La situación llegó a ser desesperada para los romanos, pero la falta de liderazgo entre las fuerzas galas de socorro y su desorganización hicieron que los ataques comenzasen a flaquear. Dentro de la fortaleza de Alesia, la tensión era insostenible. El hambre y la desesperación corroían la moral, mientras las esperanzas de resistencia se desvanecieron cuando las tropas auxiliares galas, superadas por la estrategia militar romana, fueron derrotadas sin lograr romper el cerco. La estrategia de asedio de César, un prodigio de ingeniería y planificación, no solo encerró a los galos, sino que eliminó cualquier posibilidad de escape o refuerzo. Ante el inminente colapso, Vercingétorix, ahora acorralado, enfrentó la difícil realidad. Finalmente, en un famoso acto de orgullo, que a la vez suponía implorar clemencia para su pueblo, Vercingétorix salió solo de la ciudad, a caballo, con sus mejores galas y armas. Se presentó ante César y, tras arrojar su espada, se arrodilló ante él. De inmediato, fue cargado de cadenas, encerrado en una jaula y paseado por toda la Galia. Alesia no fue arrasada, pero todos sus habitantes pasaron a ser esclavos, propiedad de los legionarios. La represión que se aplicó a los líderes nativos rebeldes, en especial a los druidas, fue brutal.
La Galia estaba bajo control romano tras una serie de campañas militares brutales dirigidas por Julio César. Durante la Guerra de las Galias, se estima que cientos de miles de galos murieron en el conflicto o fueron esclavizados. César aseguró para Roma una vasta extensión de territorio de más de 500.000 de kilómetros cuadrados, además de un flujo constante de recursos, decenas de miles de prisioneros vendidos como esclavos, enormes cantidades de alimentos y un tributo anual calculado en 40 millones de sestercios, sin contar el considerable botín acumulado en saqueos y tributos extraordinarios. Vercingetorix sería recluido durante varios años en la cárcel hasta su muerte. Fue asesinado luego de un magnífico desfile de la Victoria celebrado en el año 46 a.C., en el que fue paseado y exhibido como trofeo, para luego ser estrangulado hasta la muerte. En distintos momentos de la historia, Vercingetorix encarnaría la figura mítica y patriótica del pueblo francés, que lo convertiría en parte importante de su historiografía. Es considerado el primer héroe nacional de Francia. Tras la conquista definitiva de la Galia, César logró todo lo que siempre había deseado. Su nombre era admirado y temido entre los romanos. Su riqueza era inmensa. Se sentía listo para regresar triunfante a Roma. Pero mucho había cambiado en la ciudad durante su ausencia. Pompeyo, ahora dueño del control político, veía con recelo la riqueza y fama de César. Sin Craso como aliado, el Senado y Pompeyo conspirarían para destruirlo, acusándolo de crímenes de guerra y abuso de poder. Pompeyo emitiría una orden tajante a César: disolver sus legiones y enfrentarse al juicio, una sentencia que, de cumplirse, equivaldría a su fin. Así, en el año 49 a.C., Julio César y sus legiones serían declarados enemigos de Roma. César, ante el abismo, tomaría la decisión que cambiaría la historia: marchar sobre Roma con sus tropas. Al cruzar el Rubicón, desataría una guerra civil que enfrentaría a los colosos de la República. El próximo episodio de nuestra serie te llevará al corazón de esta confrontación titánica que podría poner a Roma al borde del colapso. César y Pompeyo se enfrentarían en batallas decisivas, marcadas por alianzas que se desmoronarían y traiciones que pondrían en jaque a la República. Una historia de poder, guerra y tragedia que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Todo esto lo exploraremos en un espectacular documental, en el próximo episodio de nuestra serie, Roma. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje por la historia de Roma. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es uniéndote como miembro del canal. Solo haz clic en unirse y forma parte de esta increíble experiencia. También puedes enviarnos un super gracias con el botón debajo del vídeo. Con unas simples acciones puedes ayudarnos a llegar más lejos y demostrarle a la plataforma que este contenido merece llegar a más personas. Si te ha gustado este episodio, no olvides dejarnos un like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos documentales. Y gracias, amigos, por formar parte de la increíble comunidad de Academia.